¿Alguna vez has sentido vergüenza de quitarte los zapatos en público? ¿Has notado ese olor incómodo que parece no desaparecer o que tus uñas se ven amarillentas, gruesas o quebradizas? ¿O tal vez experimentas ese picor insoportable entre los dedos de los pies que simplemente no desaparece sin importar lo que intentes? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, no estás solo. Y lo más preocupante es esto. Más de la mitad de las personas mayores de 50 años pasan por lo mismo en algún momento de su vida, pero la mayoría vive con ello durante años, incluso décadas, probando cremas, esmaltes y remedios que parecen funcionar al principio, solo para ver cómo el problema regresa una y otra vez, más fuerte. Ahora déjame decirte algo importante. No es que hayas fallado, no es falta de higiene. El verdadero problema es que casi todos están tratando solo lo que se ve, sin entender lo que realmente lo está causando desde dentro. Quédate conmigo, porque hoy vas a descubrir por qué esto vuelve constantemente y un método simple, natural y accesible que puede ayudarte a empezar a romper este ciclo desde casa paso a paso. Ahora siéntate cómodamente porque la información que estás a punto de recibir puede ser exactamente lo que necesitas para finalmente liberarte de ese problema que te ha estado molestando durante tanto tiempo. Entonces, ¿qué son los hongos en las uñas y el pie de atleta? Bien, empecemos por lo básico, porque entender el problema es el primer paso para ganar esta batalla. Los hongos en las uñas, también conocidos como onicomicosis, son una infección causada por microorganismos llamados dermatofitos. Estos pequeños invasores se alimentan de la queratina, la proteína que forma tus uñas. Imagínatelos como pequeños parásitos que han encontrado el buffet perfecto en tus pies. Por otro lado, el pie de atleta o Tinea pedis es una infección fúngica que afecta principalmente la piel entre los dedos de los pies y las plantas. Aunque es causado por el mismo tipo de hongos, se manifiesta de manera diferente. Piel escamosa, picazón intensa, enrojecimiento, grietas dolorosas y sí, ese olor desagradable que probablemente conoces muy bien. Ahora, aquí está lo interesante. Estos dos problemas frecuentemente van de la mano. Una persona que tiene pie de atleta tiene mayor probabilidad de desarrollar hongos en las uñas y viceversa. ¿Por qué? Porque los hongos se propagan. Si tienes una infección en la piel entre los dedos, estos microorganismos pueden migrar con facilidad hacia las uñas, donde encuentran un entorno más protegido y difícil de tratar. Existen varios tipos de hongos que pueden causar estas infecciones, pero los más comunes son 3. El Trichophyton rubrum es responsable de aproximadamente el 70% de los casos y se caracteriza por ser persistente y resistente. El Trichophyton mentagrophytes representa cerca del 20% y suele avanzar con mayor rapidez, y la Candida, especialmente Candida albicans, aparece con menor frecuencia, pero afecta sobre todo a personas con sistema inmunológico debilitado o con exceso de humedad constante en los pies. Ahora bien, hay algo que muchos no saben. Entre estos 3 tipos, uno puede ser hasta 5 veces más resistente a los tratamientos convencionales. Es el Trichophyton rubrum, y si este es el que tienes, eso explicaría por qué has probado tantos productos sin éxito. Pero no te preocupes, más adelante te mostraré una forma más eficaz de enfrentarlo. Ahora piensa en esto. Si estos hongos son tan molestos, ¿por qué son tan comunes? La respuesta no está en la mala suerte, sino en cómo vivimos hoy. Las estadísticas muestran que entre el 10 y el 15% de la población general tendrá hongos en las uñas en algún momento, pero en personas mayores de 60 años este número puede superar el 50%. El pie de atleta es aún más frecuente, llegando a afectar hasta el 70% de las personas a lo largo de su vida. Y lo más importante, cada año hay más casos, no menos, más. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta estamos creando el entorno perfecto para que estos microorganismos crezcan.
Pasamos muchas horas con los pies dentro de zapatos cerrados, con poca ventilación. Caminamos descalzos en vestuarios, gimnasios o zonas húmedas compartidas. Utilizamos calzado cómodo, pero que retiene calor y sudor. Los hongos necesitan 3 condiciones para desarrollarse y nosotros se las damos todos los días. Primero, la humedad. Un pie sudoroso es como un entorno ideal para ellos. Si el zapato no permite que el pie respire, se crea un espacio cerrado donde la humedad se mantiene durante horas. Segundo, el calor. La temperatura dentro del calzado suele estar entre 25 y 30 grados centígrados, justo el rango perfecto para su crecimiento. Tercero, la oscuridad y la falta de ventilación. Al no haber luz ni circulación de aire, los hongos se multiplican sin dificultad. A esto se suman factores que aumentan el riesgo. Si haces ejercicio, sudas con frecuencia o utilizar duchas compartidas, la exposición es mayor. Si trabajas con botas cerradas durante muchas horas o en ambientes húmedos, el riesgo se multiplica. Y si tienes diabetes, problemas circulatorios o un sistema inmunológico debilitado, tu cuerpo tiene más dificultad para defenderse de estas infecciones. Aquí es donde aparece algo más profundo que la simple incomodidad. Muchas personas mayores no solo sufren el problema, también viven con una preocupación silenciosa. Temen que algo pequeño se convierta en algo grave. Temen perder autonomía, depender de otros o enfrentar tratamientos largos y costosos. Porque cuando los pies fallan, la independencia también se ve afectada. Por eso es fundamental entender lo que está pasando. No se trata solo de eliminar un hongo, se trata de cortar el ciclo, de evitar que vuelva y de proteger tu calidad de vida. Porque actuar a tiempo no solo alivia los síntomas, también te ayuda a mantener algo mucho más valioso: tu libertad, tu tranquilidad y la seguridad de que puedes seguir cuidando de ti mismo sin depender de nadie. Muy bien, hemos llegado al momento que estabas esperando. El método que ha ayudado a miles de personas a recuperar uñas sanas y pies libres de hongos. Escribe "Quiero solución" en los comentarios si estás listo para empezar a cambiar esto desde hoy. Antes de revelarlo, hay algo que debes comprender con total claridad. Este método no es una solución inmediata ni un milagro de un día para otro. No vas a despertar mañana con las uñas completamente perfectas. Pero sí puedo asegurarte que si lo aplicas con constancia y disciplina, empezarás a notar cambios reales y sostenibles en el tiempo. El elemento principal de este método es algo que probablemente te sorprenderá por su sencillez: el vinagre de manzana. Sí, ese líquido ácido que seguramente tienes en tu cocina en este momento. Y antes de que pienses que es demasiado simple para funcionar, déjame explicarte por qué este ingrediente ha demostrado ser útil frente a los hongos, apoyado tanto por la experiencia de muchas personas como por fundamentos científicos conocidos. El vinagre de manzana posee un pH que oscila entre 2,5 y 3,5, lo que lo convierte en un medio ácido. Los hongos, en cambio, se desarrollan mejor en ambientes neutros o ligeramente alcalinos. Cuando se exponen a un entorno ácido, se producen varios efectos. Primero, se altera su metabolismo, dificultando su capacidad para crecer y nutrirse. Segundo, la acidez puede afectar directamente sus membranas celulares, dañando su estructura. Y tercero, se generan condiciones poco favorables para la formación de nuevas colonias. Además, el vinagre contiene ácido acético, ácido málico y otros compuestos orgánicos con propiedades antimicrobianas. Y aquí hay un punto clave. A diferencia de algunos tratamientos comerciales, el vinagre no presenta el mismo problema de resistencia. Los hongos tienen dificultades para adaptarse a cambios extremos de pH. Es como intentar sobrevivir en un entorno completamente hostil donde no pueden prosperar. Si lo comparamos con productos comerciales que pueden costar entre 30 y 100 euros por envase, el vinagre de manzana resulta accesible, económico y fácil de conseguir, sin los efectos secundarios asociados a ciertos medicamentos orales.
Muchas personas han obtenido resultados positivos con este método, desde casos leves hasta infecciones moderadas, siempre que se utilice correctamente y con paciencia. Pero aquí viene lo más importante: no basta con aplicar vinagre sin más. Existe una forma correcta de hacerlo, una preparación adecuada y ciertos detalles que marcan la diferencia. Si se hace de forma incorrecta, no verás resultados. Si se hace bien, el cambio puede ser notable. Ahora voy a explicarte cómo hacerlo paso a paso. El método paso a paso. Paso 1. Preparación previa. Este paso es esencial. Recuerda que muchas personas fallan precisamente aquí. Limpieza profunda inicial. Antes de comenzar el tratamiento, lava tus pies con agua tibia y un jabón antibacterial suave. Evita jabones con perfumes intensos o con demasiados componentes químicos. Lo más simple suele ser lo más efectivo. Presta especial atención a los espacios entre los dedos. Utiliza tus manos para limpiar suavemente estas zonas, ya que ahí se acumulan sudor, células muertas y microorganismos. Asegúrate de enjuagar completamente, el paso que casi nadie realiza correctamente. Seca tus pies con cuidado. Y cuando digo con cuidado, significa secarlos completamente. Utiliza una toalla limpia y asegúrate de eliminar la humedad en cada zona, especialmente entre los dedos. Dejar humedad en esas áreas es un error importante, ya que puede impedir que el tratamiento actúe correctamente. Preparación de las uñas. Aquí está uno de los puntos más importantes. Es necesario reducir el grosor de las uñas afectadas de forma segura. Puedes utilizar una lima o una herramienta específica solo para las uñas infectadas, nunca para las sanas. Limpia suavemente la superficie sin dañar la uña, simplemente reduciendo su grosor. Esto permite que el vinagre penetre mejor y alcance la zona donde se encuentran los hongos. Si la uña está muy endurecida, puedes ablandar previamente con agua tibia durante unos minutos antes de limpiarla. También es recomendable cortar las uñas lo más corto posible sin causar dolor, ya que facilita el acceso al área afectada y reduce la cantidad de tejido comprometido. Desinfección de herramientas. Después de utilizar cualquier instrumento, como cortaúñas o limas, es imprescindible desinfectarlos. Puedes hacerlo con alcohol isopropílico o mediante calor si el material lo permite. Nunca uses las mismas herramientas en uñas sanas sin desinfectarlas previamente, ya que podrías extender la infección sin darte cuenta. Paso 2. Ingredientes necesarios. En este punto es donde muchas personas fallan sin darse cuenta, y aquí es donde empieza la diferencia entre seguir sufriendo el problema o empezar a recuperar el control. Para el método básico necesitas un ingrediente principal: vinagre de manzana sin filtrar, preferiblemente orgánico, que contenga la llamada madre, esas hebras visibles que indican mayor concentración de compuestos activos. Este tipo de vinagre conserva enzimas y ácidos orgánicos que contribuyen a crear un entorno hostil para los hongos. Ingredientes secundarios opcionales pero recomendados: aceite de árbol de té, conocido por sus propiedades antifúngicas que refuerzan la acción del vinagre; bicarbonato de sodio, que permite alternar el entorno ácido con uno alcalino, dificultando la adaptación de los hongos; aceite de orégano, otro agente natural con actividad antifúngica; y la sal de Epsom, que ayuda a ablandar la piel y la uña, facilitando la penetración de los principios activos. Materiales necesarios: un recipiente lo suficientemente grande para sumergir ambos pies con comodidad, preferiblemente de plástico o vidrio; toallas limpias exclusivas para tus pies, evitando contaminación cruzada; guantes desechables si aplicas el tratamiento con las manos; botellas con atomizador para aplicaciones rápidas durante el día; y calcetines de algodón completamente limpios, que permitan la transpiración. Aquí viene un punto clave que muchas personas ignoran. No se trata solo de aplicar un producto, se trata de crear un sistema constante que impide que el hongo vuelva.
porque si no lo haces bien, el problema regresa y cada vez con más resistencia. Paso 3. Procedimiento detallado. Versión 1. Remojo con vinagre. Tratamiento intensivo. En el recipiente mezcla una parte de vinagre de manzana con 2 partes de agua tibia, nunca caliente. Si deseas potenciar el efecto, añade entre 10 y 15 gotas de aceite de árbol de té por cada litro de mezcla y 2 cucharadas de sal de Epsom. Sumerge completamente los pies, asegurándose de cubrir todas las zonas afectadas. Mantén el remojo entre 15 y 20 minutos respetando el tiempo. Menos tiempo reduce la eficacia, más tiempo puede provocar sequedad excesiva. Durante el remojo mueve los dedos, flexiona los pies y masajea suavemente. Esto mejora la penetración de la solución. Al finalizar, seca los pies completamente con una toalla limpia. Este paso es crítico. La humedad favorece la persistencia del hongo y puede anular el tratamiento. Aplicación posterior al remojo. Inmediatamente después de secar, cuando la piel y la uña están más receptivas, aplica aceite de árbol de té puro o diluido al 50% con aceite de coco directamente sobre las uñas y las zonas afectadas. Masajea suavemente y deja que se absorba al menos 5 minutos antes de colocarte los calcetines. Frecuencia del tratamiento. En casos leves a moderados, 1 vez al día, preferiblemente por la noche. En casos más avanzados, 2 veces al día, mañana y noche. Aquí es donde la constancia marca la diferencia entre mejorar o seguir igual. Versión 2. Aplicación directa. Tratamiento de mantenimiento. Para momentos en los que no puedes realizar el remojo, prepara una mezcla en atomizador con 50% de vinagre de manzana, 50% de agua y 20 gotas de aceite de árbol de té por cada 100 mililitros. Después de lavar y secar bien los pies, aplica generosamente la solución en las zonas afectadas. Deja secar al aire durante al menos 10 minutos antes de usar calcetines o calzado. Repite este proceso 2 o 3 veces al día, especialmente después del baño, tras actividad física y antes de dormir. Versión 3. Método de alternancia máxima eficacia. Este método alterna ambientes ácidos y alcalinos, dificultando la adaptación del hongo. Día 1. Remojo con vinagre. Día 2. Remojo con bicarbonato, 2 cucharadas en agua tibia durante 15 minutos. Día 3. Vinagre nuevamente. Día 4. Bicarbonato y así sucesivamente. Entre estos días, utiliza la aplicación en spray 2 o 3 veces diarias. Paso 4. Variaciones del método. En casos más resistentes, puedes aumentar progresivamente la concentración de vinagre. Comienza con la proporción 1:2 y si la piel lo tolera, después de 2 o 3 semanas, puedes pasar a una proporción 1:1. Algunas personas aplican vinagre puro directamente sobre la uña con un algodón, evitando el contacto con la piel. Si tienes piel sensible, comienza con una dilución más suave, por ejemplo, 1 parte de vinagre y 3 de agua, y ajusta gradualmente según la tolerancia. Si aparece irritación, reduce la frecuencia y utiliza aceite de coco o aloe vera para hidratar la piel después del tratamiento. Y aquí viene un punto que muchas personas pasan por alto y que puede cambiarlo todo. No solo se trata de tratar por fuera, también de fortalecer el cuerpo desde dentro. Mantener un sistema inmunológico equilibrado mediante una alimentación adecuada con nutrientes como vitamina C, vitamina D, probióticos y compuestos presentes en el ajo puede ayudar a reducir la recurrencia. Si tienes hongos en las uñas de las manos, puedes aplicar exactamente este mismo procedimiento adaptando el remojo y la aplicación a las manos con la misma constancia. Porque al final no se trata solo de eliminar un hongo, se trata de evitar que vuelva, de proteger tu salud, tu independencia y tu tranquilidad. Porque nadie quiere llegar a una edad en la que un problema aparentemente pequeño termine afectando su movilidad,
su confianza o su calidad de vida. Y lo más importante, todo esto se puede prevenir si actúas a tiempo y de forma constante. Ahora que ya conoces el método y tienes una herramienta real en tus manos, es momento de dar un paso que muchas personas ignoran y que marca toda la diferencia entre recuperar tus pies o seguir atrapado en el mismo problema durante años. Hablemos de cómo reconocer correctamente esta infección desde el principio, porque aquí está uno de los errores más graves y silenciosos. La mayoría empieza a actuar demasiado tarde, cuando el hongo ya se ha instalado profundamente y es mucho más difícil de eliminar. Los hongos en las uñas no aparecen de forma evidente desde el primer día. Comienzan de manera casi imperceptible. Tal vez notas una pequeña mancha blanca o amarillenta en la punta de la uña. Nada que parezca alarmante. Muchas personas lo ignoran. Lo dejan pasar pensando que es algo sin importancia. Y ahí es donde empieza el problema real. Con el tiempo, si no se interviene, la infección avanza lentamente. La uña cambia de color, primero ligeramente, luego de forma más evidente. Puede volverse amarilla, marrón, incluso oscura en fases más avanzadas. Se engrosa, se vuelve más dura, más difícil de cortar. Empieza a romperse con facilidad, a desmoronarse en los bordes. La superficie pierde su forma normal y se vuelve irregular. En algunos casos ocurre algo que médicamente se conoce como onicolisis. La uña se separa del lecho ungueal, dejando un espacio visible debajo. En ese espacio se acumula una sustancia blanquecina o amarillenta que muchas personas confunden con suciedad. Pero no lo es, son restos celulares y colonias de hongos activos. Y en etapas más avanzadas incluso puede aparecer un olor desagradable. El pie de atleta presenta síntomas diferentes, pero igualmente claros si sabes observar. Picazón intensa entre los dedos, especialmente en los espacios más cerrados, a veces tan fuerte que interrumpe el sueño. La piel se vuelve seca, irritada, descamada. Puede haber enrojecimiento, inflamación y sensación de ardor, sobre todo al quitarse los zapatos después de un día largo. En algunos casos aparecen pequeñas ampollas que al romperse dejan la piel expuesta y sensible, o una descamación persistente en la planta del pie, como si llevaras un calcetín invisible. Y sí, ese olor que muchos intentan ocultar. No es simplemente sudor, es el resultado del metabolismo de los hongos sobre la piel. Aquí hay algo importante que pocas personas entienden. Ese olor es una señal, no es casualidad. Es una forma en la que el cuerpo te está avisando de que algo no está bien. Más adelante comprenderás cómo interpretar ese cambio y usarlo como indicador de evolución. Ahora hablemos de los errores que mantienen a millones de personas atrapadas en este problema. Primer error: pensar que los hongos solo afectan a personas con mala higiene. Esto es falso. Puedes tener hábitos impecables y aún así desarrollar una infección. De hecho, el exceso de higiene con productos agresivos puede eliminar la barrera protectora natural de la piel y aumentar el riesgo. Segundo error: creer que si la uña mejora en apariencia, el problema está resuelto. No es así. El hongo puede seguir activo en las capas profundas. Esto explica por qué muchas recaídas ocurren semanas después. Tercer error: pensar que el pie de atleta solo afecta a deportistas. El nombre puede confundir. Cualquier persona puede desarrollarlo si se dan las condiciones adecuadas. Cuarto error: esperar a que desaparezca solo. Esto nunca ocurre. Una infección fúngica sin tratamiento tiende a empeorar y a extenderse. Y aquí es donde entra una realidad que muchos prefieren no escuchar, pero que necesitas comprender. Si no se trata a tiempo, el problema no se queda en algo estético. Puede provocar dolor al caminar, dificultad para usar calzado, daño permanente en la uña. Puede extenderse a otras uñas, a la piel, incluso a otras personas cercanas. En personas con diabetes o con el sistema inmunológico comprometido, el riesgo es aún mayor. Pueden aparecer infecciones bacterianas secundarias, complicaciones cutáneas e incluso cuadros más serios que requieren tratamiento médico prolongado.
El pie de atleta tampoco es inofensivo. Puede provocar grietas profundas en la piel que se infectan, extenderse a las uñas o incluso a las manos por contacto. En casos poco frecuentes, puede afectar estructuras más profundas. Por eso este no es un problema que debas posponer. Cada día que pasa, el hongo se fortalece. Y ahora llegamos a la parte que probablemente más te identifica. Has probado productos, has gastado dinero, has tenido esperanza, vas a la farmacia, compras un tratamiento que promete resultados rápidos, lo aplicas con disciplina, al principio parece mejorar, pero luego todo se detiene, o peor aún, regresa y vuelves a empezar, otro producto, otra esperanza, otra decepción. Este ciclo no es casualidad, no es falta de esfuerzo, es que muchos tratamientos no abordan el problema desde su raíz. Primera razón, falta de penetración. El hongo no está en la superficie, está debajo de la uña, protegido. Las cremas y esmaltes muchas veces no llegan a esa zona. Segunda razón, falta de tiempo. Una uña tarda entre 12 y 18 meses en renovarse completamente. No es un proceso rápido. Abandonar antes de tiempo es uno de los errores más comunes. Tercera razón, uso incorrecto. Aplicar de forma irregular o interrumpir el tratamiento favorece la resistencia del hongo. Los más fuertes sobreviven y se multiplican. Cuarta razón, limitaciones de los tratamientos orales. Aunque pueden ser efectivos, no están libres de efectos secundarios y no son adecuados para todos. Además, existe riesgo de recaída incluso después del tratamiento completo. Y aquí es donde quiero que reflexiones un momento. No se trata solo de eliminar un hongo, se trata de evitar que un problema pequeño se convierta en una carga mayor, porque nadie quiere llegar a una etapa de la vida en la que dependa de otros por algo que pudo prevenir a tiempo. La buena noticia es que ahora tienes información clara y cuando entiendes el problema puedes actuar con inteligencia. Porque la verdadera diferencia no está en probar más productos, sino en hacerlo de la manera correcta, constante y consciente. Y ahora, antes de terminar, hay algo que quiero que te lleves contigo, algo más importante que cualquier método o ingrediente. Este contenido que acabas de ver es información basada en experiencias y conocimientos generales, pero no sustituye una evaluación médica profesional. Si notas síntomas persistentes, si la uña cambia rápidamente de color, si aparece dolor, inflamación o signos de infección más profunda, es fundamental acudir a un médico o a un especialista en dermatología o podología para una valoración adecuada. Antes de aplicar cualquier tratamiento, especialmente si tienes piel sensible o alguna condición como diabetes o problemas circulatorios, realiza siempre una pequeña prueba en una zona reducida de la piel. Observa cómo reacciona tu cuerpo. Si notas irritación, ardor intenso, enrojecimiento fuera de lo normal o cualquier reacción inesperada, detén el uso inmediatamente. Escuchar a tu cuerpo es una forma de cuidarte. Recuerda también algo importante, no estás solo en esto. Millones de personas han pasado por lo mismo y muchos han logrado mejorar cuando empiezan a actuar con conocimiento y constancia. Lo más peligroso no es el hongo en sí, sino ignorarlo durante demasiado tiempo. Porque al final no se trata solo de tus uñas o de tus pies, se trata de tu autonomía, de tu seguridad, de poder caminar sin dolor, de no depender de otros para algo que hoy aún puedes controlar. Se trata de evitar que un problema pequeño se convierta en una carga emocional, física y económica en el futuro. Si este contenido te ha ayudado a entender mejor tu situación, quiero invitarte a dar un paso más. Escribe en los comentarios qué síntomas estás experimentando. ¿Es picazón, cambio de color, engrosamiento de la uña, mal olor? Compartirlo puede ayudarte a ti y también a otras personas que están pasando por lo mismo. Tu experiencia puede ser el primer paso para que alguien más deje de ignorar las señales. Gracias por estar aquí, por cuidar de ti y por no rendirte. Porque la salud no es cuestión de suerte, es una decisión que se toma todos los días.